Gracias, José, gracias por guiarnos en este tiempo de oración por Emma. Buenos días, querida familia. Hola. La verdad es que tengo muchas ganas de decir feliz Navidad, pero no sé si esperar hasta el 22 y decirlo ahí. En realidad, ya sabemos, ¿verdad? No es la fecha, no celebramos una fecha, celebramos a una persona y lo que Él hizo. Nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre para ir a esa cruz, cumplir esa misión de Dios y pagar por nuestros pecados. Así que lo honramos a Él. Estamos agradecidos porque Él nació, se hizo hombre y nos dio ese ejemplo. Pero bueno, estamos en ese mes, ¿verdad? Gracias a Dios por todas las decoraciones. Hoy tenemos una decoración especial, ¿verdad? Si ya la vieron, casi le llega a Janina ahí, le hace cosquilla. A ti ya te quedó un poco. Yo ayer tenía puestos aquí. Les cuento, querida iglesia, es que esto es un detallito, un regalo que dejamos del grupo de jóvenes. Fue a propósito. Porque el día de ayer tuvimos nuestra celebración de premios 2024. Es una actividad que hacemos cada año en la que damos gracias a Dios por los proyectos que hicimos, los recuerdos, los detalles que pasaron en el año, y pues fue nuestro cierre de actividades. Entonces tuvimos aquí un tiempo fantástico, una cena, y dejamos eso, dijimos, se ve muy bonito, dejémoslo, va a ser divertido entrar. Ayer todos decían, ¿dónde está Glenda? Y ¡juá! Entraba así deslizándose por ahí. Fue un tiempo especial. Ahí también fue donde surgió la moña aquí para pulpito. Y surgió algo más que le quiero contar a toda la iglesia, para que puedan decir, ¡ay, qué alegre!, ¿verdad? Yo como quisiera ser del grupo de jóvenes, porque por primera vez en la historia de la iglesia, le dimos a cada uno de los que asistieron ayer, nunca había pasado eso, le pudimos dar su canasta navideña a cada uno de los jóvenes. Queríamos bendecir a las familias, queríamos que llevaran algo memorable. De hecho, esa canasta fue así como el guacal navideño, ¿verdad? Primera vez que les dábamos, y yo les traje uno para que lo vieran. Les dimos a cada uno su canasta, su guacal. Miren qué bonito. Por ahí alguien escribió en el chat ayer y dijo, no puedo creer lo que tiene adentro, algo así fue como yo lo entendí. Entonces, había un reclamo por ahí, pero yo lo entendí bonito. La pasamos muy bien. Gracias, querida iglesia, por apoyar a las nuevas generaciones, a Tierra de Valientes, al grupo de jóvenes también, que juntos todos, intergeneracionalmente, somos una sola familia. Entonces, esta mañana, ¿cómo les ha ido con la lectura de Lucas o con escuchar la audiolectura, ¿verdad? La lectura dramatizada? Gracias, Claudia, por estar enviando esto cada día. Avancemos un capítulo al día, un capítulo de lectura, un capítulo escuchando, para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones. Hoy, ¿qué capítulo nos toca? 8. Bueno, preparemos nuestras Biblias en Lucas capítulo 8. Y obviamente tengo una pregunta para arrancar. ¿Qué te cuesta más, hablar o escuchar? ¿Qué es más difícil? A ver, ¿quién dice que es más difícil hablar? ¿Alguno? Bueno, yo sé que están analizando la pregunta, depende del contexto de la situación, si es acá al frente, allá abajo, con el vecino que tiene, etcétera. Pero a algunos les cuesta más. ¿A quién le cuesta más escuchar? Ok, ¿quién no entendió la pregunta? Vamos a hacerlo para confirmar de repente, ¿verdad? Bueno, normalmente hablar depende dónde, pero no requiere mayor esfuerzo físico, digamos, ¿verdad? No obstante, escuchar sí. Recordemos que hay una diferencia entre oír y escuchar, porque oír tiene que ver con los sonidos, pero escuchar es prestar atención a algo más concreto. Lo digo para que no nos vaya a pasar como le ocurrió a alguien, ¿verdad? ¿Tenemos ahí la foto de alguien? A ver, muéstranos ahí la foto. Yo encontré a este pobre personaje, un entrevistador le dice, ¿dónde te ves en 5 años? Y el otro dice, creo que mi mayor debilidad es saber escuchar, ¿verdad? Sí, pobrecito, le fue mal en la entrevista, o sea, así no va a conseguir nada. Hay una diferencia entre oír los sonidos, oír la voz y escuchar, ¿verdad? Prestar atención. De hecho, a nosotros nos pasa acá, creo yo, ¿verdad? Que a veces uno está sentado y oye que alguien está hablando, pero dice, ¿qué dijo? No sé, porque no le presté atención. A todos nos sucede.
Escuchar requiere concentración, requiere atención. Pues hoy en el capítulo 8, donde vamos a estar ahí, acompáñenme ya a Lucas capítulo 8, vamos a recordar la importancia que tiene que ustedes y yo seamos hombres y mujeres que escuchan atentamente la palabra de Dios. Hay una diferencia entre solo oírla, entre oír el sonido, ¿verdad?, de la voz de Dios, o oír el sonido de la predicación de la voz de Dios, y escuchar, prestarle atención, hacerlo con el entendimiento. En realidad hay una diferencia entre oír, que es pasivo, y escuchar, que es algo activo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Por qué? Porque tenemos que responder al Rey. Tenemos que responder al Rey y a su palabra. Tenemos que responder a ese reino de Dios, a esa noticia o a ese anuncio. Entonces fíjense que quiero comentar algunas cosas breves esta mañana en Lucas capítulo 8. No lo vamos a leer completo, eso lo haremos, o quizás algunos ya lo hicieron esta mañana. Quiero mencionar algunos detalles de lo que Lucas viene preparando. Recuerdan que Lucas dijo que iba a preparar algo en orden, pero no es orden cronológico, no vamos a confundir, es un orden teológico. Está armando un argumento para que conozcamos al Rey y le respondamos. Entonces en el capítulo 8, atención, encontramos la única parábola que tiene explicación. Esta es la única que tiene explicación en el Evangelio de Lucas. Vamos a ubicarnos, vamos a leer versículo 1, Lucas 8, versículo 1, leo hoy de Reina Versión, ¿cómo se llama esta Biblia? Reina Valera 60. Debería haber una así que haga un mix, ¿verdad?, de todas las traducciones. Reina Valera 60, Lucas 8, 1. Aconteció después, nuevamente cronológicamente podría ser, pero es más un orden de argumento, ya vamos a ver qué pasó antes. Pero ocurrió después que Jesús iba, ¿dónde? ¿Dónde iba Jesús? Por todas las ciudades y además por todas las aldeas. Porque le gustaba pasear. Pues no, era más profundo. Porque el Señor venía anunciando, predicando el Evangelio del reino de Dios. Si esta es la misión tiene que ver con el anuncio del reino y con la acción. Sí, Jesús sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, o sea, mostraba esa compasión por las necesidades del pueblo, esa necesidad de escuchar la buena noticia del reino. Y no iba solo, sino que con él iban los 12. Y también, miren qué importante el detalle de Lucas, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, por ejemplo, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Qué honroso encontrar aquí los nombres de estas hermanas que servían al Señor y eran parte de ese equipo en misión que estaba llevando el anuncio a las ciudades. Lo que vamos a encontrar ahora en el versículo 4 tiene que ver con esa reacción que se causaba. Verso 4, juntándose, ¿cuánta gente? ¿Unos cuantos? ¿Poquitos? Una gran multitud. Y los que de cada ciudad venían a él, Jesús les explicó algo. Aquí vamos a encontrar a toda esta gente que sigue a Jesús porque Jesús tiene un mensaje que quieren escuchar, un mensaje atractivo. Queremos oír este gran predicador, queremos oír este Jesús que además sana, que además hace milagros, pero queremos escucharlo, la gente lo sigue. Por un lado, querida iglesia, aquí vamos a encontrar multitudes que quieren escuchar. O tal vez debería decir multitudes que nada más están logrando oír. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el compromiso de seguirlo a él era muy superficial. Esa multitud es sumamente volátil.
O sea, venían en cierto sentido por que les causaba curiosidad, les llamaba la atención o por un interés. Recibir un milagro quizás, recibir un beneficio, escuchar un mensaje que los inquietaba. Pero luego sabemos que estas multitudes se desvanecieron y desaparecieron. Ese compromiso de ser seguidores de Jesús realmente no estaba allí. Jesús, paciente y amorosamente, también les anunció el mensaje del reino. El otro grupo que no tenemos que olvidar, realmente encontramos un poquito en los capítulos anteriores, pero al final, en el capítulo 7, encontramos a los líderes religiosos. Jesús está teniendo una reunión, capítulo 7, ahí a partir del verso 36, en casa de Simón. Y hay una escena fantástica porque aparece una mujer descrita como pecadora y trajo un frasco de perfume alabastro y lo echó a sus pies. Pero aquellos líderes religiosos decían, si supiera que esta mujer es pecadora, no dejaría que se le acerque. Qué contraste, ¿no? Jesús teniendo compasión con las multitudes, incluso con aquellos que lo siguen por conveniencia, con aquellos que no se van a comprometer, y acá los líderes religiosos mostrando dureza de corazón. En lugar de mostrar la compasión de Dios, mostrando dureza de corazón. Jesús conocía la dureza de estas personas. Así que tenemos aquí a tres grupos en realidad. Tenemos a estos líderes religiosos con la dureza de su corazón, tenemos a las multitudes que siguen a Jesús pero cuyo compromiso es superficial. Y número 3, ¿quién nos falta? ¿Quién recuerdan que está en la escena? Algunos me oyeron pero no me escucharon, entonces tenemos que practicar eso. Ahí están en el versículo 4, en el 8:1. Porque andaban los discípulos con él. Hay tres audiencias, hay tres grupos presentes, los líderes religiosos, las multitudes y los discípulos. Y saben qué interesante que vamos a encontrar aquí una historia donde hay tres clases de terreno. O sea, hay 4, pero representan a 3 grupos. De hecho, Jesús no confrontó abiertamente aquí a los líderes ni a las multitudes, al menos aquí. Pero les va a dar un mensaje que termina con un llamado a la acción. Con dedicatoria a los líderes, dedicatoria a las multitudes y dedicatoria a los discípulos. La pregunta es, señores, ¿qué van a hacer? Iglesia, con dedicatoria a nosotros también. Nosotros vamos a aparecer aquí en la parábola y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama la parábola? ¿Cómo conocemos la parábola que viene a partir del verso 5? La parábola del buen sembrador. ¿Y por qué creen ustedes que se llama así? Si el sembrador solo aparece un ratito al inicio. De hecho, la primera frase es una frase muy simpática. Verso 5. El sembrador salió a sembrar la semilla. En el idioma original también tiene un juego de sonidos. Y uno dice, ¿por qué empieza usted el sembrador que siembra semilla? Yo creo que Jesús quería llamar la atención para que le escucharan bien. El sembrador siembra semilla. Dice, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Pues allí aparece nada más el sembrador. Y se conoce como la parábola del sembrador. Pero fíjense que la parábola se trata más de la semilla. A lo mejor deberíamos decirle la parábola de la semilla. O bien, la parábola, fíjense, se trata de el lugar donde está la semilla, el terreno. A lo mejor le podríamos llamar la parábola de los terrenos. Pero se llama la parábola del sembrador. Evidentemente hay varias cosas que nos hace pensar la parábola y hay varias preguntas que nos van a surgir. Digo esto para que enfoquemos la atención en lo que Jesús quiere que escuchemos. No es precisamente en el sembrador.
Ahora, aquí cuando vemos la explicación, ese sembrador es Jesús. Pero la atención se va a centrar en la semilla y en el terreno. ¿Por qué? Porque nos van a surgir preguntas del sembrador. ¿Por qué el sembrador está echando semilla en un lugar equivocado? ¿Por qué el sembrador en el camino, o en donde hay espinas? ¿O qué? ¿O no las cuida, que se le caen las semillas, o no se fija, o las tira como... No es, el punto central no es cómo lo está haciendo. Aquí no es de metodología de la siembra. El punto central, mis queridos hermanos, es más bien del corazón. Esta es una parábola que habla acerca de la semilla en el corazón. ¿Por qué? Porque es una parábola donde Jesús sigue anunciando el reino. El rey vino y anuncia el reino. Y ya que hay unos líderes que tienen el corazón duro, y hay unas multitudes que son superficiales, y hay unos discípulos que quieren conocer, dice, les voy a hablar acerca del efecto que debe causar el anuncio del reino, pero en sus corazones. El reino de Jesús no era político, no se limitaba a una geografía. El reino está en tu corazón. Dicho de otra manera, ¿quién está reinando en tu corazón? ¿Quién es la autoridad máxima que gobierna tu corazón? Ese es el punto de atención. Leamos la parábola, versículo 5. El sembrador siembra su semilla. Y mientras sembraba, es decir, no hay explicación metodológica acá, pero todos entendían en ese momento, ¿verdad?, cómo se hacía. Pues una parte cayó. El punto es dónde. Cayó junto al camino, fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. O sea, es la misma semilla, es el mismo sembrador, pero los terrenos son diferentes. Verso 8. Y otra parte cayó en tierra, ¿y cómo se describe? Tierra buena, buena. Y nació y llevó fruto a 100 por 1. Cortita la parábola, cortita la historia, lecciones muy profundas. Y entonces, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ese es un sinónimo que dice, más les vale que presten atención. Que tiene oídos para oír, que oiga, préstenle atención a lo que estoy diciendo. Y ahí termina al menos esta parte de la conversación. Termina diciendo, presten atención. Entonces, versículo 9, miren quiénes aparecen. Aparecen unos que sí quieren prestar atención, aparecen unos que sí quieren entender, aparecen unos que no les ha quedado bien claro, pero quieren conocer. No solo están oyendo, sino que quieren escuchar. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Por qué nadie de la multitud preguntó? ¿Ustedes creen que los demás entendieron? Y por eso, no, pues yo sí entendí, o sea, por eso no pregunto, porque pues yo ya sé. Eso es como en las clases en la U, ¿verdad? Dicen, cuando uno dice, ¿tienen dudas? Y nadie pregunta, dicen, o es que todos entendieron todo, o es que nadie entendió nada, ¿verdad? ¿Dónde están los demás? ¿Será que comprendieron y les quedó claro? Pues los discípulos tuvieron la humildad de preguntar. ¿Por qué? Porque quieren comprender, quieren entender. Jesús dijo, más les vale que presten atención. Y aquí encontramos a unos que dicen, pero no me ha quedado claro, ¿me puedes explicar? Cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas una reflexión, ¿te surgen preguntas?
Señor, quiero entender mejor. Señor, quiero comprender. Señor, aquí estoy atento para escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo me ilumine. Versículo 10. Jesús le dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Así que lo que Jesús acaba de explicar y de exponer es parte de su ministerio de traer y hablar del reino de Dios. Por eso esta parábola tiene que ver con el reino en nuestros corazones. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Acaso Jesús no quiere que comprendan el mensaje del reino? ¿Acaso cuando predicamos no queremos que entiendan las personas o que oigan? Es muy interesante que encontramos en la palabra de Dios que cuando tu corazón está duro, como que el Señor va a hablar de tal forma que no entiendas. Pero es porque tu corazón está duro. Es muy interesante que cuando nuestro compromiso con Jesús es superficial, como que el Señor va a hablar de tal forma que no entiendas. ¿Por qué? Porque no quieres entender. El problema no es el sembrador ni es la semilla. El problema es nuestro corazón. Así que los discípulos que sí querían comprender, los discípulos que les estaba costando comprender, los discípulos que tenían preguntas, tenían dudas, que no les quedó claro, pero querían, Jesús dice, a ustedes les voy a explicar. ¿Cuál es tu respuesta cuando el Rey te habla? ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres comprenderlo? Ese es el corazón que el Señor va a usar y con el que el Señor va a dialogar. Ese es el corazón que el Señor va a describir como una tierra buena. Pero el que no quiere, la semilla la va a oír, pero no va a entender, porque no quiere. Ese es el peligro que hay en nuestro corazón. Ese es el peligro de todos aquellos de nosotros que queremos de alguna forma escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios, que tenemos que revisar. Que nuestro corazón no se convierta en esos terrenos equivocados. Así que muchos, aunque oyen, pero no quieren escuchar, no quieren comprender, mucho menos responder al mensaje de Dios. Fíjense que el oidor superficial no está atento. Me dice, pero ya oí. No sé por qué me vienen ejemplos académicos hoy, ¿verdad? Pero es como cuando uno está en la clase conectado en el Zoom y dice, pero yo sí marqué asistencia, pero usted puso atención. No, pero marqué asistencia. Sucede, ¿verdad? Ahí estuve, pero no me distraje. De hecho, hay unos que ponen así unas fotos de perfil o videitos que parece que están ahí, pero no están ahí. Eso pasa en Zoom también. Hay un contraste entre los discípulos que sí quieren. Hermanos, somos nosotros de esos discípulos que queremos. Verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué es? Verso 11. La semilla es la palabra de Dios. Así que cuando tú estás leyendo el capítulo diario, ahí está esa semilla. Cuando escuchas una reflexión, ahí está esa semilla. Sí, cuando estudias un pasaje, ahí está esa semilla. Versículo 12. Y los de junto al camino, aquí viene el primer terreno, el terreno duro. Los de junto al camino son los que oyen, pero realmente no les interesa cuidar esa semilla, no les interesa que dé fruto, no les interesa que provoque nada, la dejan ahí y entonces viene el diablo, viene el adversario y la quita de su corazón, quita la palabra para que no crean y no se salven.
ese terreno está tan duro que no penetra nada. No le interesa la semilla. Por eso queda ahí expuesta a la superficie. ¡Ay, qué astuto Satanás!, ¿verdad? Que rápidamente va a querer venir a quitarla. Este terreno, mis queridos hermanos, son esos líderes religiosos que enfrentaron a Jesús. Oyeron los mismos mensajes, vieron los mismos milagros, pero su corazón estaba duro, totalmente endurecido. Querían matarlo, a este impostor, blasfemo. Obviamente Satanás viene a quitar lo que escucharon. Cuidado, que no nos pase a nosotros eso, un corazón endurecido, que oímos, leemos, sabemos, pero no penetra, que el corazón está duro. Pero sí oí, pero sí leí, pero no pasó nada. No pudo penetrar porque no quise. Satanás va a venir a quitarte eso, obviamente. Corremos peligro. Versículo 13. Los de sobre la piedra, pues mire, aquí hay una diferencia. Son los que oyeron también, es la misma semilla, también la oyeron, pero sí se entusiasmaron. Recibieron la semilla, la palabra con gozo. Ya sí les gustó, sí quiere, está contento. Solo que no tienen raíces. Solo creen por un tiempo, una temporada o una circunstancia. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Qué interesante, porque a todos nosotros, queridos hermanos, ya lo platicamos hace unos cuantos meses, solo un pequeño recordatorio. Recuerden que Satanás está bien organizado y busca destruirte. Así que con un corazón duro va a ser re fácil que quite ese mensaje del Señor de tu corazón. Todos nosotros vamos a enfrentar pruebas también, eso no nos tiene que sorprender. La gran diferencia es qué terreno soy, cómo está mi corazón, porque aquí son las multitudes. Las multitudes vienen contentas siguiendo a Jesús, quieren oír el mensaje, dicen sí, pero no echan raíz, no hay profundidad, no cuida esa semilla, simplemente penetra, pero queda expuesta. En otras palabras, este es un corazón. Janine nos leía hoy Proverbios capítulo 3. El sabio escribió y dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana un corazón que protege, ¿sí? Que no va a dejarse contaminar, un corazón que retiene, guarda, protege lo que Dios le ha hablado. Así que la multitud venía temporalmente. Mientras está bueno el sermón, viene y sigue a Jesús. Mientras hace milagros, viene y sigue a Jesús. Mientras regala comida, vienen y sigue a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Desapareció la multitud. Tome su cruz, sígame, desapareció la multitud. Arrestaron a Jesús, desapareció la multitud. No, la multitud sí apareció, sí apareció. ¡Crucifíquenlo! Sí apareció. Es la multitud. Sí apareció. Cero raíces, cero profundidad, por ende cero fruto, por ende no hay transformación. Por eso no dejaron que esa semilla, que es la palabra de Dios, obrara en su corazón, porque simplemente recibieron un ratito, mientras era conveniente. Pero cuando se pone en evidencia el terreno, o viene la prueba, entonces esa semilla murió. Querida iglesia, cuando somos puestos a prueba, cuando estamos bajo presión, entonces se va a notar qué hay en nuestro corazón. Esos son los momentos donde se va a notar. A la multitud, sí. Es más, cuando Jesús entró, ¿se acuerdan cuando entró en el burrito? ¿Qué gritaba la multitud? ¡Hosana, bendito! O sea, lindo, suena bien, aparenta bien. Cualquiera se hubiera impresionado el día de hoy, y perdón, tengo que hacer un señalamiento hoy, cualquiera se hubiera impresionado con: wow, miren qué gran ministerio de Jesús y las multitudes, cómo lo siguen.
Jesús conocía que era algo meramente superficial. Es que es cómo está el corazón de cada uno. No es por las masas y los números, bueno, Jesús las atendía, pero es por cada corazón. Esta mañana acabo de recibir un mensaje de un amigo que está en un proyecto fuera de su ciudad, yendo al área rural en su país, trasladándose varias horas porque va a predicar la palabra de Dios. Y me dijo, mira, ¿cuántos me dijo? Hay 5 jóvenes. Déjame, no quiero dar un dato equivocado porque me pareció fantástico. Me pareció qué especial poder atender. Hay 20 niños y 5 adolescentes. Dice, ora por mí porque hoy tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios en esta iglesia rural. Digo, qué honor que puedas atender a esos niños y a esos adolescentes y explicarles uno a uno la palabra de Dios. Qué maravilloso, qué honroso delante del Señor. Hoy muchos se dejan impresionar por los números. Jesús miraba el corazón de cada uno. Y lamentablemente era algo superficial. Miren versículo 14. La que cayó entre espinos son los que oyen también, pero yéndose, pues ya pasó, ¿verdad? Ya pasó la predicación de Jesús, ya pasó el milagro, ya pasó el culto, ya pasó nuestra celebración del 22 de Navidad, ya terminó, se van, pero son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, es momentáneo también. Es mientras me siento bien, mientras me siento espiritual, mientras está bonito la predicación de Jesús, ahí, vamos Jesús. Pero luego vuelvo a mi realidad cotidiana y se me olvidó Jesús. Vuelvo a mi realidad cotidiana y ya lo que gobierna mi corazón no es eso, sino las cuestiones que nos atrapan en esta vida. Bueno, todos nosotros oímos la palabra de Dios, queremos oírla, todos nosotros amamos, queremos la semilla. Este es un llamado a revisar el corazón y que el Señor nos halle como esos discípulos que quieren conocer y que quieren aprender, no como aquellos que no querían. Cuidado, es una decisión diaria. Versículo 15. Pero, contraste, la misma semilla, solo que hay una diferencia de terreno. Por eso ven que la parábola debería llamarse la parábola de la semilla, ¿verdad? La parábola del terreno, la parábola del corazón. La que cayó en tierra buena. La palabra que usa aquí Lucas para describir el mensaje de Jesús es tierra noble, tierra hermosa. Alcira nos leyó hoy Filipenses capítulo 2. Nos dijo que nuestra actitud tiene que ser como la de Cristo. Esa es una tierra hermosa, esa es una tierra noble, ese es un corazón que es tierra buena. La que cayó en tierra buena, estos son los que con corazón bueno y recto, hermoso, vean que la diferencia está adentro, retienen la palabra oída. El término retener quiere decir mantienen abajo. ¿Y abajo de qué? Pues estamos hablando de tierra, ¿verdad? No estoy profundizando en metodología aquí en la siembra porque no es mi especialidad. Pero entiendo que al mantenerla ahí abajo la están protegiendo. Que pasen las aves, que pasen las pruebas, que pase lo que... Esa semilla la vamos a cuidar. Ese es el corazón que escucha y guarda la palabra que escuchó. Pero es una decisión. Mi corazón está duro que no penetra nada. Mi corazón es superficial que por un rato digo sí, pero luego le digo sí a otra cosa. O tengo un corazón que mantiene en profundidad y va a buscar permanecer fiel a lo que Dios ha dicho. Pues Jesús dijo, estos son los que se van a notar porque hay un producto, hay un resultado, hay una cosecha. Y acá en esta parábola encontramos, de hecho si lo vieron en el versículo 8,
llevan fruto a 100 por 1. Nuevamente, leo que una semilla, si se multiplica en 4 o en 5, ya uno dice, wow, fue extraordinario. Lucas se va aquí y dice 100 veces más. Mateo, muy interesante, dice, bueno, hay unos de 30, 60 y 100. Lucas dice, no, vamos al 100. Totalmente inesperado, totalmente sobrenatural. Porque cuando Dios habla a tu corazón y lo recibes y proteges y respondes a esa palabra, creo que Dios va a hacer que lo que produce en tu vida es totalmente sobrenatural y extraordinario. Inimaginable para nosotros. A pesar de las piedras, de los pájaros o del mismo Satanás. Otra vez el desafío. El que tenga oídos para oír, que oiga. Querida iglesia, esta semana vamos a seguir haciendo la lectura en Lucas, un capítulo diario. Y todos estamos invitados para escuchar el próximo domingo una reflexión de Lucas capítulo 15. Me voy a adelantar, es donde hay 3 parábolas. Y el domingo 22 vamos a tener nuestra celebración de Navidad. Y tú por tu cuenta no te limites solo a un capítulo diario, sigue leyendo y estudiando la palabra de Dios. Pero nos llama a un compromiso, nos llama a una revisión del corazón, nos llama a una obediencia, a actuar. Seamos también nosotros, querida iglesia, como Jesús, ese sembrador que fue a anunciar las buenas nuevas. Aprendemos también en la parábola, otra vez no está la parte metodológica, pero aprendemos que esa semilla nosotros no vamos a ir distinguiendo dónde la vamos a sembrar. Este es buen corazón, aquí sí sembramos. Este está duro, aquí no le hablamos. Este es superficial, mejor no. Nosotros no se nos dio eso. Nosotros se nos dio ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Entonces, esta semana, ¿a quién le vas a predicar el evangelio? No, que fíjese que a mí me cuesta, que a mí no sé qué. Hay 3 terrenos, el duro, el superficial y la buena tierra. ¿Usted qué fruto va a dar esta semana? No, yo soy buena tierra, pero no predico. No entendimos, vamos a repetir el sermón, ¿verdad? Porque no entendimos cómo era el asunto. No, es que mire, yo sí soy buena tierra, pero eso no, a mí eso no se me da, no me gusta, póngame en otra cosa. Vamos a repetir el sermón. No, la buena tierra va a dar fruto y va a obedecer. Ahí están las evidencias. Esta semana explícale el evangelio a alguien. Yo no sé tanto. Bueno, hay que poner más atención. Hay que escuchar más. Hay que leer la palabra para que le puedas explicar a alguien. Ve cómo se conectan las cosas en la práctica, en el fruto que debemos dar. Ahí está la evidencia. Entonces no se vale decir, no, yo sí soy superficial. No, es que no se trata de que tú escojas, es que refleja tu vida. Hay 3 terrenos, el duro, el superficial o la tierra buena. ¿Eres buena tierra? Invita a alguien para el 22. No, mire que yo sí amo al Señor con todo mi corazón y lo sigo hasta pero eso sí, invitar a alguien el 22, no entiendo. No entiendo, ahí me suena un cortocircuito. El 24 ya dijimos, prepara algo, prepara una cena, una refa, un café y toma el tiempo para explicarle a alguien de Jesús. Es la época en que todos los centros comerciales están hablando acerca de Jesús y ¿qué vamos a hablar los cristianos? Del tamal. No hace sentido, ¿verdad? No hace sentido, entonces más diríamos que la semilla quedó superficial. Ahí viene la evidencia. Por eso lo digo, iglesia, para decir, sí, obedezcamos al Rey. Que esa semilla dé fruto. Sí, hagamos algo. El fruto no es solo oír. Más bien solo oír es peligroso. Así lo dijo Santiago. Cuidado, ¿verdad? No hay que ser solo oidores, sino hacedores. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Cómo vamos a hacer que esa palabra de Dios dé fruto? Que el Señor nos ayude y que su gracia nos guíe también. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos ha capacitado, nos da el poder para obedecer, para vivir en misión y para al igual que Jesús anunció ese mensaje del reino, de esa buena noticia que no hay que esperar más porque el Rey ya vino. Que podamos anunciar esa esperanza nosotros también. Señor, que nuestro corazón sea bueno,
hermoso, noble, para recibir tu palabra, para obedecerte a ti. Guíanos, ilumínanos, úsanos y que tengamos la valentía, el coraje, el honor para honrar a Jesús, de anunciar su evangelio como Él nos encomendó. Padre, oramos también desde ya por la actividad del 22, que sea un momento de anuncio de esa esperanza de Jesús. Por el 24 y la invitación que cada quien hará también, que sea un lugar para tener un encuentro con Jesús. Y no solo 2 fechas, una vida de servidores y evangelizadores, enviados, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios nos bendiga, querida iglesia, y que podamos ir y anunciar esta semana.